Muy buenas, emprendedores y emprendedoras. Bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy, último día del año, quiero haceros un resumen con los 30 vídeos que describen qué ha pasado en este 2021. Os lo dejaré en la descripción por si queréis ver cada uno de los vídeos. Y como decía, hoy día 31 es día para hacer balance de cómo ha ido todo ese año que en poquitas horas acabará y que empezará el año nuevo, el siguiente año que será el 2022. Dejaremos atrás este 2021, pero es importante que recordemos qué es lo que pasó durante este año. Primero, Filomena. Empezamos el año con una nevada espectacular que en muchos casos hizo que de nuevo la actividad de los autónomos, de las pymes, se viera paralizada, que además en muchos casos fueron esos autónomos y esas pymes los que volvieron otra vez a resolver la papeleta de los ciudadanos. Y a la vez que empezaba el año, empezaban las subidas de impuestos que estaban previstas para el 2021. Con una economía todavía en pañales después de la pandemia, subían mucho los impuestos. Estamos hablando de que subía el IRPF, subían los seguros, la matriculación, las bebidas azucaradas, tasa Tobin, tasa Google, deducción en la renta de los planes de pensiones bajaba, impuesto de sociedades subía, el plástico, y otros tantos impuestos más. Esto para empezar el año. También nos daban los datos menos deseados, que es ese paro en España, las peores cifras de la Unión Europea, más del 40% de paro juvenil. Paro que me temo, todavía, un año después, mantenemos. También nos hablaban de esa deuda récord en España de 3 billones de euros y subiendo. Ahora cuando empecemos el año volveremos a ver en cuánto está la deuda, pero mucho me temo que ha seguido subiendo. Nos empezaron a hablar de la cotización por ingresos reales para los autónomos y ya empezamos a ver esos tramos que pretendían y nos dimos cuenta, muchos ya lo sabíamos, de dónde estaba la trampa, y es que hablan de cotización por ingresos reales, pero hablamos siempre de unos mínimos, con lo que si no estamos consiguiendo una facturación determinada, vamos a seguir pagando una cuota mínima a la Seguridad Social. Con lo que al final, y echando números, más del 30% de recaudación es lo que prevé la Seguridad Social con este sistema de cotización por tramos. Y una vez aplicado esa subida de impuestos a la matriculación, ya lo dijimos en este canal, ojo que la subida de impuestos no siempre trae mayor recaudación. Y así fue con la matriculación. No solo no trajo mayor recaudación, sino que se perdieron muchos millones de recaudación por el camino. Y no solo cayó la recaudación, cayó en picado la venta de coches. Así que el gobierno tuvo que rectificar. Y ya anunciábamos en ese momento que toda esta subida de impuestos, aparte de que nos hacía más pobres a todos, iba a provocar y estaba provocando, y ahora lo tenemos ya súper demostrado, una subida en los precios, una subida en el IPC que podía llevarnos a una estanflación, que es la situación en la que estamos ahora. Y llegaron las tan ansiadas ayudas directas y en el Parlamento nos prometieron 7.000 euros de ayudas directas, que fueron ayudas para algunos, fueron directas en ningún caso. Y de hecho, todas esas condiciones que se pusieron a las ayudas directas, ahora nos dan la razón, solo han podido ser entregadas la mitad de esas ayudas. De 7.000 millones, solo han podido ser entregados 4.000 millones y el resto han tenido que ser devueltos porque las condiciones que se pusieron no eran para ayudas directas. Eran, un tipo de ayudas muy condicionadas que han hecho que esa liquidez no llegue al mercado. Y claro, buscando dónde sacar dinero, dónde sacar liquidez, nos pusimos a mirar en toda esa parte de la morosidad, todas esas empresas que dejan de pagar, que hay mucha empresa privada que paga a unos periodos muy grandes, cuando, ojo, hay una ley que dice que las administraciones públicas tienen que pagar en 30 días y las empresas privadas en 60. Muchísimas empresas privadas no cumplen y, de hecho, ya vimos que había grupos parlamentarios que querían sacar una ley para penalizar a estas empresas, pero sorpresa, cuando miramos a las administraciones públicas nos encontramos que tienen una media de pago de 77 días,
cuando la ley les obliga a pagar en 30 días. ¿Y de qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de que las administraciones públicas tienen ya 15.000 euros, en ese momento tenían 15.000 euros de deuda vencida y no pagada. Fíjate cómo podría eso ayudar a los autónomos y a las pymes, simplemente con que las administraciones pagaran a tiempo. Y vuelve de nuevo la subida a la cuota de los autónomos, y es que se había medio congelado, pero de nuevo, otra vez, volvemos a subir la cuota a los autónomos, en una situación en la que esa recuperación económica no termina de producirse, en una situación en la que todavía hay cientos de miles de autónomos recibiendo las ayudas del cese de actividad, pues se vuelve a subir esa cuota a autónomos. Y claro, el número de posibles concursos de acreedores y quiebras de autónomos se dispara y bueno, solo lo frena esa moratoria que da el gobierno para que no haya obligación de declararse en concurso de acreedores. Pero ¿qué dice la Unión Europea? Que tenemos que cambiar nuestra ley concursal, que no cumple con los objetivos que debería cumplir una ley concursal. Y hacen énfasis en cosas muy concretas. Bueno, pues obligan a España a una reforma y, bueno, pues mucho me temo que esa reforma ya la hemos vivido, ya hemos visto cómo quieren hacer esa reforma y mucho nos tememos que va a seguir sin cumplir con sus objetivos. Y llega a finales de marzo y se empiezan a cumplir todas aquellas profecías que hicimos. Estas ayudas directas, tal y como están planteadas, no van a llegar a la mayoría de los autónomos. Y ya aquí estábamos hablando que las deudas de esas empresas iban a impedir el acceso a las ayudas en más de un 50%. ¿Por qué? Pues porque primero estas ayudas se hacen solo para pagar deudas. Pero ojo, como tengas deudas con la administración, ya no las puedes pedir. Un sinsentido. Que, como os digo, finalmente terminó por tener que devolver casi el 50% de las ayudas por no haber podido ser aplicadas. Y llegó junio y todavía no habían llegado esas ayudas directas a ningún autónomo. Y nuestra ministra de Trabajo, bueno, pues se empeñó en sacar esa ley Riders, que bueno, pues en principio solo afecta a los riders, pero que abre la puerta a ciertas modificaciones que, la verdad, no van en consonancia con los nuevos tiempos, con la nueva economía y con lo que tiene que ser una economía moderna y adaptada a los nuevos servicios y a las nuevas necesidades de los consumidores. Se sacó la ley Rider y anunciamos que iba a tener consecuencias. Y bueno, luego veremos que las tuvo y enseguida. Y entramos ya en lo que nos ha acompañado la última parte de este año, la subida de la luz. Lo anunciamos en este canal, sube la luz, sube mucho la luz y esto va a provocar un problema muy grave a los ciudadanos, sí, pero fundamentalmente a los autónomos y a las pymes, porque necesitan la luz para su día a día, pero es que además todas las materias primas, todas esas empresas a las que compran, también necesitan la luz para su actividad y si sube la luz se va a encarecer absolutamente todo. Lo decíamos ya en junio y fijaros la situación en la que estamos ahora. Pero no solo sube la luz, sino que además de la luz subimos el combustible, otro de los parámetros fundamentales para que al final suba el precio de la materia prima para autónomos y para pymes. Y ya finalmente se confirma, el 50% de las ayudas se queda sin asignar y el gobierno decide cambiar esos parámetros para ver si consigue poder asignar alguna parte más de las ayudas. Ya os adelanto que muy poquitas más ayudas se pudieron asignar, aun cambiando la ley, aun cambiando los requisitos, porque realmente no se cambió de manera importante. Y de nuevo, la justicia vuelve a dar la razón a los autónomos y permite a los autónomos desgravarse las comidas de trabajo. Volvemos otra vez a lo que decimos aquí siempre, indefensión jurídica. Las leyes apoyan al autónomo, las administraciones siguen aplicando el criterio como les da la gana y no es hasta muchos años después, como pasó con la tarifa plana para los autónomos societarios, que finalmente la administración reconoce que, bueno, pues que lo ha estado haciendo mal y muchísimos autónomos se quedan habiendo pagado de más porque la administración pública decidió interpretar la norma como le dio la gana. Y legislamos para las startups y después de 3 años de haber prometido esa ley de startups, sacamos una ley para las startups que, bueno, si la miráis en detalle, ofrece ayudas y ventajas en cosas que las startups normalmente no tienen, como por ejemplo pagar menos impuesto de sociedades que se paga sobre beneficio en los primeros años de las startups. Es de primero de startup que normalmente en los primeros años
no hay beneficio. Y el gobierno también saca esa ley del teletrabajo que, bueno, pues ahora obliga a negociar con los trabajadores una serie de condiciones para ese teletrabajo y además a aportar parte de dinero para cubrir los gastos por trabajar desde casa. Y esto cuando lo que queremos es promover el teletrabajo. Claro, en cuanto ha mejorado la pandemia, todos los trabajadores de vuelta a la oficina. Y se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Volvemos a subir ese salario mínimo y, bueno, pues con las consecuencias que eso tiene para los autónomos, para todos los autónomos y especialmente para los que tienen trabajadores con ese salario mínimo interprofesional. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que sube ese salario mínimo interprofesional porque hay que, bueno, pues hay que dar esa dignidad al sueldo de los trabajadores del sector privado. Porque en el sector público, los contratos públicos, la Administración no aplica la subida del salario mínimo. Y echamos cuentas y resulta que con todas estas subidas de impuestos, de cotización, de cuotas, de salario mínimo interprofesional, la cuota del autónomo mensual sube 400 euros. Los gastos de un autónomo normal de media suben 400 euros al mes. Y la actividad sin recuperarse. Y descubren la fórmula magistral para bueno, pues arreglar el problema de las pensiones, que no es otra cosa que subir las cotizaciones de nuevo a los autónomos, esa cuota que pagan como autónomos, pero también subir las cotizaciones a los trabajadores que tenemos los autónomos y las pymes, cotizaciones que vuelve a pagar el autónomo o la pyme. Y claro, no sé yo si es la mejor solución subir los impuestos al trabajo cuando lo que queremos es generar trabajo. Y no acaban aquí las sorpresas para los autónomos, porque llega a finales de noviembre y nos dicen o vemos lo que se le ha dicho a la Unión Europea. Y bueno, pues uno de los puntos que prometen a la Unión Europea es que se va a cambiar el sistema de cálculo de las pensiones. Bueno, pues se hacen cuentas y nos damos cuenta que de media se va a reducir la pensión de los autónomos entre un 10 y un 15% con este nuevo sistema de cálculo de las pensiones. Justo unos días después de saber que íbamos a tener que pagar más para esas pensiones, que ya sabemos que vamos a cobrar un porcentaje todavía menor de esas pensiones. El autónomo, la pyme, la empresa, tienen que pagar más y va a recibir menos pensiones. Todo esto en unos 15 días, todo junto. Y aún viendo cómo sube la luz, cómo suben todas las materias primas, cómo se complica esto de manera tremenda para las pymes y los pequeños negocios, tenemos que oír en televisión, a los políticos, a los comunicadores, que la recuperación ya ha sucedido y que ya estamos a niveles de facturaciones anteriores a la pandemia. Y cuando uno va a la calle y pregunta, pues en la mayoría de los casos todavía no se ha conseguido alcanzar la generación de riqueza que se tenía antes de la pandemia, pero es que además tenemos que ser conscientes de que hay que recuperar muchísimo tiempo que no ha habido actividad, que ha habido que ir aportando ahí dinero para pagar las cosas, que ahora hay que intentar recuperarlo y que estamos muy lejos de poder hablar de recuperación económica. Pero fijaos que justo estamos en este momento cuando a los pocos días el Gobierno lo que hace es prorrogar ciertas ayudas que había a los autónomos y a los emprendedores, porque se dan cuenta que la recuperación económica no ha sucedido, que hay mucha gente que todavía necesita esa ayuda, y una de las cosas también que hacen es aprobar esa moratoria del concurso de acreedores hasta después del verano del 2022. Así que claramente están reconociendo que la recuperación económica no ha sucedido y que mucho nos tememos que no sucederá tampoco en el 2022, que tendremos que esperar hasta el 2023 para poder decir que nos hemos recuperado económicamente, y eso si esta sexta ola nos lo permite. Pero es que además nos dan un dato que bueno, pues ya termina de rematar todo esto, y es que la presión fiscal de las empresas y los autónomos es de las más altas de Europa y aún así se quiere seguir subiéndola. Hablamos también de ese kit digital, esas ayudas de la Unión Europea que quiere poner en marcha el Gobierno y que, bueno, en su segundo tramo llegará hasta los autónomos y las micropymes con unas cantidades que se entiende que estarán entre los 2.000 y 5.000 euros, se cree que unos 3.000, y van a ser unos cheques que se van a dar para lo que han llamado digitalización,
¿Problema? Pues que nos tememos que no saben lo que es la digitalización, que no saben lo que es la transformación digital y lo que necesita nuestro tejido empresarial para que de verdad este dinero sea efectivo. Así que mucho nos tememos que esto va a ser como lo del Plan E, que realmente va a ser dinero de Europa que vamos a tener que gastar, porque si no habrá que devolverlo, pero que realmente no vamos a aprovechar la oportunidad que nos está dando Europa de verdad cambiar las cosas en nuestro tejido empresarial. Y ya por último, casi terminando el año, el día 23, acuerdo para la reforma laboral. Y bueno, pues uno puede pensar que nos tenemos que felicitar porque ha habido acuerdo. Problema, hay acuerdo. Hay acuerdo entre sindicatos, entre la patronal, entre el gobierno. ¿Por qué? Pues porque realmente esta reforma laboral es una reforma de cara a la galería, no hay prácticamente cambios, no se está derogando la reforma laboral de Rajoy, que eso no es lo importante es que lo que nos pide la Unión Europea es que tomemos medidas todavía más valientes para el mercado laboral. Y claro, en un acuerdo en el que están de acuerdo los sindicatos, la patronal y el gobierno, pues esas medidas no se van a tomar. Y esperemos ahora, porque claro, este acuerdo existe aquí, pero ahora es el Congreso de los Diputados el que tiene que votar esta ley y bueno, pues mucho me temo que este paripé de la reforma laboral nos va a costar además a todos los españoles mucho dinero, porque ahora llegarán los partidos políticos que apoyan al gobierno y para aprobar esta reforma laboral pues irán pidiendo su cuota correspondiente. Así que una reforma laboral, una oportunidad perdida. Y hemos llegado al final de este año. Como veis, estas son todas las cosas que nos han pasado a los autónomos y a las pymes durante este año. Bueno, hemos hecho un recordatorio, vamos a quitarlo ya, apartarlo de nuestra vista y vamos a empezar con fuerza el 2022. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido. En la descripción te dejo todos los enlaces a los vídeos por si quieres ir viendo alguno en concreto. Pero bueno, más o menos este es el resumen de todo lo que ha pasado en el 2021 que tiene que ver con los autónomos y con las pymes. Te voy a pedir lo de siempre, que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informado de todo lo que pasa en el mundo del autónomo y de la pyme, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.